Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de lo que es una pistola para pintar. Vamos a ver las distintas partes que lo componen. Acá en la pistola la tomamos desde el mango, que es este. Tenemos por otro lado el gatillo, que es el encargado de accionar la salida de aire y de pintura al presionarlo. Después va a contar con una boquilla, que es esta de acá, que es la que me va a generar el flujo de aire con el cual va a salir dosificada la pintura. Después tenemos el pico, que es por donde va a salir la pintura. Estos picos vienen con distintas medidas según la pintura que quiero utilizar. Lo que va a permitir la salida de pintura y cierre de la misma es una aguja. Vemos que la aguja, la punta, es una punta cónica. De la misma manera, acá en el pico, el asiento de la aguja es cónico. Entonces, cuando la aguja entra y queda bien asentada en el pico, se produce un cierre hermético perfecto. A medida que la aguja se vaya desplazando hacia atrás, acá adentro el cono se va a abrir y va a permitir que pueda pasar la pintura. De esta manera, cuanto más se retire la aguja hacia atrás, más salida de pintura vamos a tener. Cuanto más cerrado esté o más cercana la aguja al asiento del pico, menos pintura va a salir. De esta manera, con la aguja lo que regulamos es el caudal de pintura que vamos a estar proyectando. Después tenemos lo que es la taza, que es el contenedor de la pintura, y acá la caña, que es por donde se va a absorber la pintura para que sea proyectada. Después el soplete cuenta con un acople rápido para conectarlo a la manguera de aire, un regulador de presión. Acá girando podemos disminuir o aumentar la presión. Ahora podemos ver la llegada de aire desde el compresor hacia nuestra cabina de pintura. Tenemos acá una llave de paso que nos va a habilitar el paso de aire. Y después por este otro lado tenemos un manómetro, donde vamos a ir regulando la presión de aire que vamos a utilizar. Vamos a estar trabajando en las 40 libras aproximadamente. De este lado, este manómetro tiene también una trampa de agua, que lo que hace es purgarnos la humedad que viene comprimida en el aire. ¿Sí? El aire se toma del ambiente, ese aire que está en el ambiente tiene un porcentaje de humedad. Al comprimirse, el agua, que tiene mayor peso que el aire, se va hacia el fondo del tanque, y lo mismo pasa en las cañerías. El aire que va circulando, como no está completamente seco, se va depositando en las partes bajas de la cañería. Entonces necesitamos, para tener una mejor aplicación de la pintura, que ese aire esté lo más seco posible. Desde esta perilla podemos ir subiendo la presión, apretando un diafragma que tiene internamente, o podemos ir bajándola. Acá tenemos la manguera con presión de aire y un acople rápido en su extremo. Para poder acoplarlo a nuestra pistola de pintura, lo que tenemos que hacer es meter una parte macho en la hembra y generar presión. Y ahí se genera el acople. Para desacoplar, hago una pequeña presión juntando y deslizo hacia abajo. Una vez que ya tenemos regulada la presión en el manómetro, habíamos dicho que desde la pistola también podíamos regularla. Yo acá tengo apretado el gatillo y puedo ver que desde este regulador puedo regular, modificar lo que es la presión de salida de aire. Siguiendo con las regulaciones, tenemos acá dos reguladores más.
El primero, que viene alineado con lo que es la aguja, ¿sí? Acá ven, tenemos la aguja que llega hasta el pico, es el que nos va a regular la cantidad de pintura que va a salir. O sea, lo que va a estar regulando es cuánto se va a desplazar el gatillo hacia atrás para retirar la aguja del pico. Si yo este regulador lo cierro, el desplazamiento que voy a tener del gatillo va a ser muy poquito. Hasta que va a quedar casi nulo. ¿Sí? Entonces, a medida que voy abriendo la regulación, la aguja se va a deslizar cada vez más hacia atrás. Entonces puedo regular la cantidad de pintura que voy a estar aplicando a la superficie. Por otro lado, tengo otro regulador acá arriba. Este regulador lo que me va a permitir es modificar la proyección de la pintura sobre la superficie. Esa proyección puede ser puntual, concentrada, o puede tener forma de abanico. Entonces, si el regulador lo tengo completamente abierto, la proyección acá, desde la boquilla, va a salir con forma de un cono, de abanico, ¿sí? Un cono aplastado. Ese cono va a ser siempre perpendicular a la orientación de la boquilla. De estas puntas de la boquilla, esos orificios, va a salir proyectado el aire que va a aplastar a ese chorro de pintura y formar mi abanico. Entonces, si tengo la boquilla en posición horizontal, la proyección del abanico va a ser en posición vertical. Si giro la boquilla a posición vertical, mi abanico va a estar en posición horizontal. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar pinturas, las cuales son diluidas con solventes que son tóxicos para la salud. Entonces tenemos que tomar los recaudos necesarios en la manipulación de estos. Para lo cual, en todo lo que es el manejo y movimiento de la pintura, vamos a proteger nuestras manos con guantes. Dentro de los guantes tenemos dos tipos, los que son de nitrilo y están los guantes de látex. Los guantes de látex para todo lo que es manejo de solventes no sirven porque el látex es atacado por estos diluyentes. Tenemos que utilizar los guantes de nitrilo. Y estos son apropiados porque se ajustan bien a lo que es la mano, permitiéndonos seguir manteniendo la sensibilidad. Otro elemento muy importante es la protección respiratoria, para la cual vamos a utilizar máscaras que contengan filtros de carbón activado, o sea, filtros para gases y solventes. No sirven las máscaras o barbijos que son para partículas sólidas. Tiene que ser especialmente para solventes. Bueno, ahora vamos a hablar de las pinturas. Para preparar la pintura, lo primero que tenemos que hacer es ver las recomendaciones que nos hace el fabricante. ¿Sí? ¿Qué dilución necesitamos hacer por parte de pintura y parte de diluyente? Una vez que hacemos esa dilución, lo que tendríamos que probar es la viscosidad que tiene la pintura. Ahora vamos a ver una pintura que está poco diluida, ¿sí? Con la prueba del palito, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros lo que tenemos que ver es esa caída de pintura, ¿cómo es? Si vemos que la caída no es un hilo continuo, ¿sí? Hacia el final, sino que se va cortando, nos está indicando, como ven ahora, que la pintura está espesa, ¿sí? Porque ese chorro se corta y vuelve, no es continuo. Bueno, acá ya tenemos una pintura preparada. Si hacemos la prueba con el palito, podemos ver que la viscosidad es completamente distinta, ya que se corta en gotas. La forma correcta de poder controlar la viscosidad es utilizando un viscosímetro o copa Ford. Consiste en una copa que tiene una forma de cono, de la cual se llena de pintura y se toma el tiempo que tarda en ser vaciada esa copa. Siempre que vayamos a colocar alguna pintura debemos utilizar algún tipo de filtro para asegurarnos
si la pintura está completamente limpia, sin ningún tipo de residuo o algo que contamine. Siempre tenemos que tener la precaución de como máximo, ¿sí?, llenar 3/4 partes de la taza, no se llena completamente. Porque cuando tengamos que aplicar en superficies horizontales, siempre la posición de la pistola tiene que ser perpendicular a la superficie. Toda pistola de pintura tiene un orificio de entrada de aire. Para que pueda salir proyectada la pintura necesita que ingrese aire en lo que es la taza. Si este orificio está obstruido, no va a tener nunca salida de pintura. Puede ser que tengamos la taza llena de pintura y que no salga, porque no puede ingresar el aire. Bueno, vamos a ver cómo es la proyección de pintura. ¿Sí? Cuando nosotros gatillamos, se va a generar un abanico que nos va a proyectar un óvalo de pintura alargado. Según cómo esté regulada la cantidad de pintura, ¿sí?, vamos a tener mayor o menor concentración. Si yo voy cerrando acá la regulación de la aguja, ¿sí?, va a ir tirando cada vez menos pintura. Por otro lado tengo la regulación del abanico. Si la cierro, ahí podemos ver que se concentra la pintura en un punto. Entonces, si nosotros vamos a modificar tamaño de abanico, tenemos que tener en cuenta también la cantidad de pintura que va a estar saliendo, porque no es lo mismo tener un abanico abierto donde puedo contar unos segundos en cuanto a la aplicación, 1, 2, 3 segundos, y el material queda contenido. No es lo mismo que si regulo, achico el abanico manteniendo la misma cantidad de pintura, 1, 2, 3 segundos, la acumulación de pintura que yo tenía dispersa en todo el abanico se concentra en un solo punto, con lo cual se produce una saturación de pintura y tenemos un chorreado. Lo que tenemos que hacer al achicar el abanico inmediatamente es achicar la cantidad de pintura que voy a estar proyectando. 1, 2, 3 segundos. Y no modifico la cantidad de pintura que está saliendo, va a salir muy poca pintura. Porque todo lo que tenía concentrado acá ahora se está dispersando en ese abanico abierto. Bueno, habíamos hablado anteriormente de la posición de la boquilla. Si yo tengo la boquilla en posición horizontal, mi abanico queda en posición vertical. Ahora, si roto la boquilla a posición vertical, el abanico va a salir en posición horizontal. Esto lo tenemos que tener en cuenta al momento de desplazar el soplete cuando vamos a pintar. Siempre el desplazamiento del soplete tiene que ser perpendicular a la proyección, o podríamos decir que esté orientado a la posición de la boquilla. Entonces, si tengo la boquilla vertical, como mi abanico va a ser horizontal, el desplazamiento para pintar tiene que ser en posición vertical, para que vaya cubriendo una capa de pintura de forma pareja. Si yo hago el desplazamiento en posición horizontal, lo que voy a hacer es tener una saturación de pintura en una línea. Eso es una forma incorrecta de utilizar el soplete. Si necesito hacer un desplazamiento en posición horizontal, lo que tengo que hacer es girar la boquilla para que mi proyección sea de forma vertical. Entonces ahí puedo aplicar la pintura en forma horizontal sin ningún problema. Si de esta misma manera yo quiero hacer la aplicación vertical, va a pasar
lo que hicimos anteriormente. Vamos a tener una concentración de pintura en esa línea. La distancia que tenemos que mantener es de entre 15 y no más de 20 centímetros, con separación a lo que es la pieza que queremos pintar. Siempre que vamos a empezar a pintar, tenemos que estar primero en movimiento y después apretar el gatillo. Si nosotros gatillamos y después nos empezamos a mover, lo que nos va a pasar es que vamos a tener una concentración de pintura al inicio o lo mismo al final. Si me freno y después dejo de apretar el gatillo, vamos a tener ahí lo que es concentración de pintura. El movimiento siempre tiene que ser paralelo a la pieza. Si yo me fijo en un punto y hago un movimiento circular, lo que va a ocurrir es que en los extremos voy a tener menos cantidad de pintura porque tengo una mayor distancia que en el centro. Entonces siempre hay que desplazarse de forma paralela. La velocidad con la cual me voy a ir desplazando tiene que ser la apropiada a la regulación que tengo en el soplete y siempre tiene que ser una velocidad constante. Si la velocidad que hago es muy lenta, lo que va a ocurrir es que empiece a saturarse, digamos, la cantidad de pintura y empiece a chorrearse. Si la velocidad es muy rápida, no voy a tener la suficiente aplicación de pintura a la superficie. Entonces tengo que encontrar una velocidad apropiada para que me deposite la cantidad de pintura y que ésta no se chorre. Es importante cuando vamos a aplicar acompañar siempre de forma paralela. Si nosotros nos focalizamos en un punto y pivoteamos, nos va a quedar aplicado de forma diferente. Vamos a tener mayor concentración de pintura en el centro que en los extremos. Entonces siempre la aplicación tiene que ser paralela a la superficie. Bueno, vamos a hacer la forma incorrecta, que sería empezar a sopletear sobre la pieza. En este caso podemos observar que al principio tengo una concentración alta de pintura y después la aplicación es completamente diferente. Esto es lo que no se debe hacer. Para evitar la concentración de pintura, como vimos anteriormente, lo que tenemos que hacer es empezar afuera y terminar afuera, llevando un movimiento parejo. Las sucesivas pasadas se tienen que hacer superponiendo a la pasada anterior. Si no hago esto, lo que va a ocurrir es que nos van a quedar franjas entre medio. Entonces, la pasada correcta tiene que ser, si hago una primera pasada, la siguiente me tiene que superponer por lo menos 2/3 partes del abanico que estoy utilizando. Entonces, ahora vamos a ver cómo es la superposición, teniendo en cuenta siempre que inicio y termino afuera, desplazo y hago lo mismo. Para pintar una pieza angosta y en posición vertical, lo primero que voy a hacer es girar la posición de la boquilla, reducir el tamaño de abanico para tener menos desperdicio de pintura y también reducir la cantidad de pintura que voy a estar sacando para evitar concentraciones y chorreadas. Cuando voy a pintar una pieza, si es cuadrada, voy a empezar por las aristas y después pintar la cara. Vamos a hacer un poco más de pintura.
Bueno, para limpiar la pistola lo primero que vamos a hacer es vaciar el contenido que tiene la taza. Y ahora le vamos a agregar thinner. Unos 2 centímetros de thinner. Tapamos bien la taza, tapamos el orificio de entrada de aire y sacudimos. Agitamos bien para asegurarnos que el thinner remueva toda la pintura que está pegada en las paredes de la taza. Paso siguiente, vamos a desechar ese thinner sucio. Una vez que vaciamos todo el thinner, podemos ver que sigue manchado con thinner sucio. Entonces lo que vamos a hacer es, con un trapo, secar bien todo ese thinner. Y volvemos a agregar de nuevo thinner a la taza. Otros 2 centímetros de thinner. Al secar esa pintura o ese thinner que estaba sucio con pintura, lo que hacemos es que ahora, cuando volvamos a agitar para que se eliminen, se remuevan cualquier otro pequeño resto de pintura, que ya es muy poquito, acá prácticamente el thinner está limpio, es asegurarnos que quede todo bien removido. Entonces ahora volvemos a sopletear ese thinner, que lo que hace es ir limpiando todos los conductos internos. Y como ya habíamos secado la taza, este thinner está prácticamente limpio. Podemos también utilizarlo en un trapo para ir limpiando aquellas partes que se pudieron haber chorreado en la manipulación del soplete cuando pintamos. Una vez que sopleteamos todo, lo que hacemos es terminar de limpiar lo que es la empaquetadura, borde de taza, ¿sí? Hacer todo el retoque de lo último que nos está faltando. Con un cepillito nos podemos ayudar a remover las partes de pintura que quedan en espacios más complicados. Como parte de la limpieza sacamos también la aguja. La repasamos con un trapo con thinner. De igual manera el pico. El mismo lo podemos poner en la taza con un poquito de thinner para asegurarnos que quede perfectamente limpio, junto con la boquilla. Después de unos minutos los sacamos y los dejamos bien secos. Dejamos bien limpio lo que es el soplete, que es nuestra herramienta para aplicar la pintura, y manteniendo estos cuidados
tiene una vida útil de un montón de años.